Por fin los de Activision se volvieron a poner humildes. La nueva legendaria gratis ha llegado y debo decir que está brutal. Esta cuenta con inspección especial, efecto de muerte y una mirilla muy limpia. Te voy a enseñar cómo conseguirla de forma muy rápida. También llegará un arma cuerpo a cuerpo demasiado guapo y un purificador legendario que parece un mini Godzilla. Nuevos eventos de temporada, la nueva arma mítica y más cambios nos esperan. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya por fin ha salido el nuevo contenido de la temporada, el pase de batalla y por supuesto lo que nos interesa, la legendaria gratis. Primero que nada, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias por tu apoyo. Ignoren un poco mi ping, no sé por qué llevo tan mal internet últimamente que no puedo ni jugar. Antes de empezar este video les quiero anunciar algo importante y es que mucha gente me pregunta por qué ya no hago los tops de armas que antes hacía. La respuesta es muy sencilla, yo sigo haciendo esos videos amigos, simplemente no los subo a este canal, los subo a mi canal secundario. De hecho justamente hoy acabo de subir un video de las mejores armas de la temporada para que ganen todas sus partidas. Esto lo comento porque también hay gente que pregunta cuál es la clase de los gameplays que uso de fondo y bueno, allá está todo. Les dejaré el enlace a mi canal secundario en la descripción por si le quieren dar un vistazo, pero bueno, ahora sí, a lo que nos interesa. Por fin se actualizó el registro de contenedores amigos y para comenzar podemos observar que ya tenemos el AP-19 Bison. Esta legendaria ya la puedes conseguir totalmente gratuita y de hecho han salido un montón de opciones para conseguir fragmentos de esta arma. En la tienda de desafío puedes gastar tu ficha de desafío para comprar cajas de diferente categoría, por ejemplo esta mítica cuesta 200. Lo ideal sería comprar la legendaria y por supuesto completar todas las tareas para que de esta manera consigas el arma mucho más rápido, pero adelante te mostraré un tip. Esta tienda de desafío es prácticamente similar a la anterior, pero como ves la interfaz es un poco distinta, aquí están todas las cosas. Antes de mostrarte cómo conseguir más fragmentos, déjame hablarte un poco del arma. La verdad la legendaria está buena amigos, hay que admitirlo, de hecho tiene más efectos que en su versión original y sobre todo lo que más me gustó fue su mirilla. La inspección sí está un poco lamentable, de hecho lo dije desde la primera vez que se filtró, pero tengan en cuenta que las legendarias de paga normales no traen inspección especial a menos que sea una de colaboración. Por ese lado no me pondré a quejar, es una skin completamente gratuita, como dije, para la gente que no quiere recargar y mira nada más esta mirilla. No solamente la mira limpia, sino que también esa cara que tiene con el fuego saliendo le da un toque brutal. Para la gente que usa accesorios de mira, esta contará con una, aunque la verdad personalmente yo esto no lo usaría. Igual que las veces pasadas, para conseguir muchos fragmentos nos iremos a consigue fragmentos y luego en la parte de abajo intercambio de fragmentos en fragmento menor. De golpe podrás conseguir hasta 100 fragmentos, quiere decir que ya tendrías la mitad de toda la cantidad que te pide, haciendo que sea el vicio mucho más fácil. Con esto intercambiado lo normal es que lo consigas entre 15 a 20 días, pero existe gente mucho más vicio que lo va a conseguir mucho antes. El nuevo mapa de Alcatraz me parece bloqueado, quiero pensar que va a empezar mañana o hasta el viernes. Una cosa importante es que la sección de partidas igualadas en cuanto a recompensa, para ser exactos construcción de recompensa, se ha actualizado. Ahora puedes conseguir recompensas de temporadas pasadas como camuflajes, mira esto amigo, mira. Lo que están viendo a continuación amigos es un purificador legendario y la verdad está muy guapo porque se ve como un mini Godzilla. Aquí se puede ver en primera persona y está demasiado guapo porque tiene animación, cuando caminas como ves también se mueve de aquí para allá. Lo único malo es que esta en teoría sería de paga, sí amigos, lamentablemente esta no es la gratuita, pero es que mira esto amigo. La verdad sí se lo hicieron con esta skin, solamente falta ver cuánto alcance tiene porque acuérdense que el purificador de agua tiene más alcance que el purificador normal. Creo que hasta ahora es la mejor aptitud de colaboración, compite directamente con el puerquito de los pecados capitales que también está muy bueno, pero bueno, serían esos dos porque la segunda dejaron mucho que desear o al menos es mi opinión. Seguramente con este reinicio mucha gente se estará preguntando, amigo, ¿y dónde está el modo liga? Porque no lo veo, veo el sistema de igualadas normal. Esto pasa porque según los de Activision lo van a poner 2 semanas después del reinicio, es decir, no saldría hoy sino que saldría en 15 días. En 15 días estará disponible el modo en el cual no habrá persistencia, no habrá martirio y prácticamente todo será de color de rosas. Igual tiene sentido que empiece en 15 días porque acuérdense que se va a activar este modo hasta que llegues al rango legendario, antes no se va a poder. Creo que los de Activision piensan que la gente llega en 15 días a leyenda. No amigo, la gente llega en un solo día. Acuérdense que hay gente que no tiene ningún tipo de chamba.
Con la colaboración de Godzilla por Kon, amigos, vamos a poder conseguir esta arma cuerpo a cuerpo con temática de Godzilla, que son como unas manos encadenadas. Quiero pensar que esta arma cuerpo a cuerpo se va a poder conseguir en la ruleta de Godzilla, porque acuérdense que en la de Kon tendremos un hacha. A pesar de que esta recompensa es muy secundaria, debo decir que me agrada por completo, me gusta cómo se ven esas skins y esta sería para las armas cuerpo a cuerpo de Sai. Lo que sí me hubiera gustado, ¿saben qué es, amigos? Que estas fueran de categoría legendaria, ya que si le pones un poco de efecto sin problema se pasan como una. Lo bueno de esto es que al ser armas cuerpo a cuerpo se le van a poner skin de oro diamante el que tú tengas, no como la chancla voladora que prácticamente es un hacha de combate y no se puede. Ahora le daremos un vistazo a la DP27 mítica, amigos, la nueva mítica de esta temporada. Los créditos son para Duxino, que no han compartido prácticamente todo. Aquí se puede ver un poco la inspección, no estoy seguro si esto me gusta o simplemente lo veo un poco así como muy simple. La verdad no daré mi opinión acerca de esto, pero tú puedes comentarme. El diseño está bueno, la verdad me ha gustado, no puedo decir que la mejor mítica, pero evidentemente está muy decente. La mirilla, la verdad, está demasiado limpia, es normal, amigo, es una skin mítica, aunque creo que se parece un poco a la mira de la ISO-14. En VR yo no he probado esta arma, me gustaría probarla, obviamente lo haré más adelante, pero al menos en multijugador siento que tiene demasiado potencial. Igual hay que tomar en cuenta que esta arma es lenta, pues claro, es una ametralladora ligera, por lo tanto no esperes que esta te muevas de aquí para allá como si nada. Eso no quiere decir que el arma no pueda ser meta, solamente mira cómo estuvo la MG42. Ya tenemos disponible la nueva arma de prestigio, que sería la Locust demoníaca, que prácticamente es un reciclado de otra arma pero con un color morado. Ya saben cómo esto funciona, debes comprar 3 recompensas principales de ruleta, por ejemplo la skin de Godzilla contaría solamente una, la skin de Kon contaría una, pero por el arma legendaria. Igualmente podrás esperar, ya que tendrás 2 meses para poder conseguirla si es tu objetivo, de lo contrario no pasa nada, simplemente para la gente que gaste. Lo que sí me hubiera gustado es que hubieran puesto un color completamente distinto, no este morado, ya que anteriormente han dado otra de morado, por ejemplo la QQ9. Evidentemente ya sería mi opinión, así que no tiene por qué ser la correcta. Y nada más, gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante, les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de todo esto. Habrá que viciar un montón, amigos, porque la verdad la legendaria en cuanto a la mirilla se me ha hecho demasiado guapa, más que la original de consola. Agradezco a la gente que llegó hasta esta parte, pero sin nada más que decir o agregar, yo me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, amigo. Hasta otro próximo video.